Hoy haremos entonces la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 322. Eh, um, y unos corrían y otros se ponían en fila a esperarle, porque un rey que pasa causa siempre tumulto. Por lo demás, la aparición y la desaparición de Luis XVIII producían cierto efecto en las calles de París. La escena era rápida, pero majestuosa. Aquel rey impotente gustaba mucho de ir a galope, no pudiendo andar, quería correr, no pudiendo usar de sus piernas, de buena gana habría hecho, a ser posible, que los relámpagos tirasen de sus carruajes. Pasaba pacífico y severo en medio de los sables desenvainados. Su maciza berlina, toda dorada con gruesas ramas de lirio pintadas en los costados, rodaba estrepitosamente y apenas había tiempo para dirigir una mirada al interior. En el ángulo del testero, a la derecha, sobre almohadones de raso blanco, veíase una cara ancha, firme y colorada, una frente recién empolvada a lo pájaro real, una mirada fiera, dura y fría, una sonrisa de letrado, dos charretes, dos charreteras gruesas de canalones torcidos y flotantes, sobre un frac de paisano. El toisón de oro, la cruz de San Luis, la cruz de la Legión de Honor, la medalla de plata del Espíritu Santo, un vientre muy abultado y un grueso cordón azul. Era el rey. Fuera de París llevaba su sombrero con plumas blancas, descansando sobre las rodillas, envueltas en altas polainas inglesas. Cuando regresaba a la ciudad poníase el sombrero en la cabeza, saludando poco y mirando fríamente al pueblo que le pagaba en la misma manera. Cuando apareció por primera vez en el barrio de San Marcelo, todo su triunfo fue esta frase de un vecino que arrabal a su compañero: este gordo que va ahí es el gobierno. El paso infalible del rey a la misma hora era, pues, el acontecimiento cotidiano del boulevard del hospital. El paseante de la levita amarilla no le era evidente del barrio, ni tampoco de París, porque ignoraba estos pormenores. Y así, cuando el carruaje real, rodeado de un escuadrón de guardias, de corps galoneados de plata, desembocó por el boulevard después de haber doblado la esquina de la Salpêtrière, nuestro hombre parecía sorprendido y casi aterrado. Estaba solo en la calle de árboles y se ocultó con viveza atrás de la esquina de una pared, lo que no impidió que le viesen el duque de Havre. Este, como capitán de la guardia de servicio de aquel día, iba sentado en el carruaje frente a frente del rey. Dijo pues a su majestad: ese hombre tiene muy malas trazas. Los agentes de policía que vigilaban la carrera por donde debía pasar el rey también lo observaron y uno de ellos recibió orden de seguirlo, pero el hombre se internó en las callejuelas solitarias del arrabal. Y como el día empezaba a declinar, el agente se perdió en sus huellas, según consta en su parte dirigido aquella misma noche al conde inglés, ministro de la Real Casa y prefecto de policía. Cuando el hombre de la levita amarilla hubo hecho perder la pista al agente, dobló el paso, no sin haberse vuelto muchas veces para asegurar que no era seguido. A las 4:15, es decir, de noche ya, pasando por delante del teatro de la Puerta de San Martín, donde se presentaba aquel día drama Los dos presidiarios, el cartel alumbrado por los reverberos del teatro le llamó la atención indubitablemente, porque aun cuando iba a prisa, se detuvo para leerlo. Un instante después se hallaba en el callejón, sin salida para la plancheta, y entró en el plato de estaño donde estaba entonces la oficina del carruaje de Lagny. Este carruaje salía a 4:30. Los caballos estaban enganchados y los viajeros, llamados por el mayoral, subían apresuradamente la escalera de hierro de coupé. El hombre preguntó: ¿tenéis un asiento? Uno solo, a mi lado, en el pescante, dijo el mayoral. Lo tomo. Subid.
Sin embargo, antes de partir, echó el mayorero una mirada al equívoco traje del viajero y a su pequeño paquete e hizo que le pagase. ¿Vais a Lagny?, preguntó. Sí, dijo el hombre, y pagó hasta Lagny. Partieron. Cuando hubo pasado la barrera, el mayoral hizo por trabar conversación, pero observando que el viajero solo respondía por monosílabos, tomó el partido de ponerse a silbar y echar votos eternos a sus caballos. Después se envolvió en su capa. Hacía frío. El hombre, sin embargo, parecía no sentir nada, y así pasaron por Gournay y Neuil del Marne. A las 6 de la noche estaban ya en Chelles. El mayoral se detuvo para dar descanso a los caballos delante de la posada de trajineros, establecida en los viejos edificios de la abadía real. Aquí me bajo, dijo el hombre. Tomó su bastón y su paquete, saltó del carruaje. Un instante después había desaparecido. No había entrado en la posada. Cuando al cabo de algunos minutos el carruaje volvió a partir para Lagny, no le encontró en la calle mayor de Chelles. El mayoral se volvió hacia los viajeros del interior. Este hombre, les dijo, no es de aquí, porque no lo conozco. Parece que no tiene un sueldo y sin embargo no le importa perder dinero. Paga hasta Lagny y solo viene hasta Chelles. Es de noche, todas las casas están cerradas, no entra en la posada y no se vuelve a ver. ¿Se lo habrá tragado la tierra? La tierra no se lo había tragado. Nuestro hombre había apresurado el paso en la oscuridad, porque toda la calle mayor de Chelsea después había tomado a la izquierda antes de llegar a la iglesia, el camino vecinal que va a Montfermil, como quien conoce el país y ha estado ya en él. Siguió este camino rápidamente en el sitio de donde la corte antigua, alameda que va a Gagny y a Lagny. Sintió que venía gente. Ocultóse precipitadamente en un foso y esperó a que alejasen los que pasaban. La precaución, por otro lado, era casi superflua, porque, como ya hemos dicho, era de noche de diciembre, muy oscura, y apenas se veían 2 o 3 estrellas en el cielo. En este punto empieza la subida de la colina. El hombre no volvió a entrar en el camino a Montfermil. Tomó la derecha a través del campo y se internó en el bosque precipitadamente. Cuando estuvo en él, acortó el paso y se detuvo a mirar cuidadosamente todos los árboles avanzados poco a poco, como si buscase algo, y siguiendo una dirección misteriosa de él solo conocida, hubo un momento en que pareció que se había perdido y se detuvo indeciso. Al fin llegó a las tientas, a un claro donde había un montón de piedras grandes y blancuzcas. Dirigióse vivamente hacia esas piedras y las examinó con atención, al través de la bruma de la noche, como si les fuera pasando revista. A algunos pasos de las piedras había un árbol corpulento, cubierto de esas excrescencias que son las verrugas de la vegetación. Llegó hacia él y le puso la mano sobre la corteza del tronco, como si procurase reconocer y contar todas las verrugas. Frente a ese árbol, que era un fresno, había un castaño enfermo de una descortezura, al cual se había puesto por vía de vendaje una tira de zinc. Alzóse sobre las puntas de los pies y tocó la tira de zinc. Después anduvo tentando en el suelo con los pies durante algún tiempo, en el espacio comprendiendo entre árbol las piedras, como quien se asegura de que la tierra no se ha sido recientemente movida. Hecho esto, se orientó y volvió a emprender su marcha a través del bosque. Este hombre era el que acababa de encontrar a Cosette. Caminaba por la espesura en dirección de Montfermil. Había visto aquella pequeña sombra que se movía dando gemidos, que ponía su carga en tierra y la volvía a coger, y continuaba andando. Acercóse y vio que era una niña muy pequeña, cargada con un enorme cubo de agua. Entonces se había dirigido hacia la niña y había tomado silenciosamente el asa del cubo.
Cosette en la oscuridad al lado del desconocido. Ya lo hemos dicho, Cosette no había tenido miedo. El hombre le dirigió la palabra dulcemente. Hablaba con una voz grave y casi baja. Hija mía, lo que llevas ahí es muy pesado para ti. Cosette alzó la cabeza y respondió, sí, señor. Dame, continuó el hombre, y yo lo llevaré. Cosette soltó el cubo y el hombre echó a andar junto a ella. En efecto, es muy pesado, dijo entre dientes. Luego añadió, ¿qué edad tienes, pequeña? 8 años, señor. ¿Y vienes de muy lejos así? De la fuente que está en el bosque. ¿Y vas muy lejos? A un cuarto de hora largo de aquí. El hombre permaneció un momento sin hablar. Después dijo bruscamente, ¿no tienes madre? No lo sé, respondió la niña. Y antes que el hombre hubiese tenido tiempo para tomar la palabra, añadió, no lo creo, las otras sí, pero yo no la tengo. Y después de un instante de silencio continuó, creo que no la has tenido nunca. El hombre se detuvo, dejó el cubo en tierra, inclinóse y puso las dos manos sobre el hombro de la niña, haciendo un esfuerzo para mirarla y ver su rostro en la oscuridad. A la lívida luz del cielo que se dibujaba vagamente la figura flaca y macilenta de Cosette. ¿Cómo te llamas? Dijo el hombre. Cosette. El hombre sintió como un sacudimiento eléctrico. Volvió a mirarla, quitóse las manos de los hombros, cogió el cubo y echó a andar hacia adelante. Al cabo de un instante preguntó, ¿dónde vives, niña? En Montfermil, si sabéis. ¿Es allí donde vamos? Sí, señor. Volvió a haber otra pausa y luego dijo, ¿quién te ha enviado a esta hora a buscar agua al bosque? La señora Thénardier. El hombre replicó en un tono que quería esforzarse por hacer indiferente, pero en el cual había un temblor singular. ¿Quién es esa señora Thénardier? Es mi ama, dijo la niña. Tiene una posada. ¿Una posada? Dijo el hombre. Pues bien, allá voy a parar esta noche. Llévame. Vamos allá, dijo la niña. El hombre andaba bastante deprisa. La niña lo seguía sin trabajo. Ya no sentía el cansancio. De vez en cuando alzaba los ojos hacia él con una especie de tranquilidad y de abandono inexplicable. Jamás le había enseñado a dirigirse a la providencia y orar. Sin embargo, sentía en sí una cosa parecida a la esperanza y a la alegría, y que se dirigía hacia el cielo. Pasaron algunos minutos. El hombre continuó. ¿No hay criada en esa casa de esa señora Thénardier? No, señor. ¿Eres tú sola? Sí, señor. Volvió a haber otra interrupción. Cosette levantó la voz. Es decir, hay dos niñas. ¿Qué niñas? Ponina y Selma. La niña simplificaba de esta suerte los nombres novelescos, tan de gusto a la Thénardier. ¿Quiénes son Ponina y Selma? Son las señoritas de la señora Thénardier, como quien dice, sus hijas. ¿Y qué hacen? Oh, dijo la niña, tienen muñecas muy bonitas, cosas en que hay oro y muchos juguetes. Juegan y se divierten. ¿Todo el día? Sí, señor. ¿Y tú? Yo trabajo. ¿Todo el día? Alzó la niña sus grandes ojos donde había una lágrima que no se veía a causa de la oscuridad y respondió blandamente. Sí, señor. Después de un momento de silencio prosiguió. Algunas veces cuando he concluido el trabajo y me lo permiten, me divierto también. ¿Cómo te diviertes? Como puedo, me dejo. Pero yo no tengo muchos juguetes. Panini y Selma no quieren que juegue con sus muñecas. No tengo más que un sable muy chico de plomo, así de largo. La niña señalaba con su dedo meñique. ¿Y que no corta? Sí, señora, dijo la niña, corta ensaladas y cabezas de moscas. Llegaron a la aldea. Cosette siguió al desconocido por las calles. Pasaron por delante de la panadería, pero Cosette no se acordó del pan que debía llevar. El hombre había cesado de preguntar y guardaba a la sazón un silencio sombrío. Cuando hubieron dejado atrás la iglesia al ver el hombre, todas aquellas tiendas al aire libre, preguntó a Cosette, ¿hay feria aquí? No, señor, es Navidad. Cuando ya se acercaba al bodegón, Cosette le tocó el brazo tímidamente. Señor, ¿qué, hija mía? Ya estamos junto a la casa. ¿Y bien, queréis que yo tome el cubo ahora? ¿Por qué? Porque si la señora ve que me lo han traído, me pegará. El hombre le devolvió el cubo. Un instante después estaba a la puerta del bodegón. 8. Inconvenientes de recibir en casa a un pobre que tal vez es un rico.
Cosette no pudo menos de echar una mirada oblicua hacia la muñeca grande que continuaba expuesta a la tienda de juguetes. Después llamó, abrióse la puerta y apareció Thénardier con una luz en la mano. Ah, eres tú, bribonzuela. Gracias a Dios no has echado poco tiempo. Se habrá estado divirtiendo la holgazanota. Señora, dijo Cosette temblando, aquí hay un señor que busca habitación. La Thénardier reemplazó al momento su aire gruñón con un gesto amable, cambio visible muy propio de los posaderos, y buscó ávidamente con la vista al recién venido. ¿Es el señor? Dijo. Sí, señor, respondió el hombre llevando la mano al sombrero. Los viajeros ricos no son tan atentos. Este ademán y la inspección del traje y el equipo de forastero, a quien la Thénardier pasó revista de una ojeada, hicieron desaparecer la amable mueca y reaparecer el gesto avinagrado. Replicóle pues secamente: Entrad, buen hombre. El buen hombre entró. A Thénardier le echó una mirada, examinó particularmente su levitón, que no podía estar más raído, y su sombrero algo abollado, con su movimiento de cabeza, un fruncimiento de nariz y una guiñada de ojos. Consultó a su marido, que continuaba bebiendo con los trajineros. El marido respondió con esa imperceptible agitación del índice, que unida a la dilatación de los labios, significa en semejante caso: maldita la cuenta que nos tiene. Recibida esta contestación, la Thénardier exclamó: Lo siento mucho, buen hombre, pero no hay habitación. Ponedme donde queráis. Eh, dijo el hombre, en el granero o en la cuadra. Pagaré como si ocupase un cuarto. Me daréis 40 sueldos. 40 sueldos. Sea. Corriente. 40 sueldos, dijo por lo bajo un trajinero a Thénardier. Si no son más que 20 sueldos. Para él son 40, replicó la Thénardier en el mismo tono. Yo no admito a pobres por menos. Es verdad, añadió el marido con dulzura, porque siempre es perjuicio para una casa tener esa clase de gente. Entre tanto, el hombre, después de haber dejado sobre su banco su paquete y su bastón, se había sentado junto a una mesa, en la que Cosette se apresuró a poner una botella de vino y un vaso. El trajinero que había pedido el cubo de agua fue el mismo, a llevárselo a su caballo. Cosette volvió a ocupar su sitio debajo de la mesa de la cocina, y se puso a hacer media. El hombre, que apenas había llevado a los labios el vaso de vino que había echado, contemplaba a la niña con atención extraña. Cosette era fea, aunque si hubiese sido feliz habría podido ser linda. Ya hemos bosquejado su pequeña figura sombría. Era delgada y pálida. Tenía cerca de 8 años y apenas representaba 6. Sus grandes ojos, hundidos en una especie de sombra, estaban casi apagados a fuerza de llorar. Los extremos de su boca tenían esa curvatura de la angustia habitual, que se observa en los condenados y en los enfermos desahuciados. Tenía las manos, como había adivinado su madre, perdidas de sabañones. El fuego que la iluminaba en aquel momento mostraba al descubierto los ángulos de sus huesos. Como siempre estaba tiritando, tenía la costumbre de apretar las dos rodillas una contra otra. Todo su vestido consistía en un harapo que hubiera dado lástima en verano y que inspiraba horror en el invierno. La tela que vestía estaba llena de agujeros, no tenía ni un mal pañuelo de lana. Se le veía la piel por varias partes, por donde quiera se distinguían manchas azules o negras, que indicaba el sitio donde la Thénardier le había golpeado. Sus piernas desnudas eran delgadas y de un color encendido. El hundimiento de sus clavículas hacía saltar las lágrimas. Toda la persona de esta criatura, su aire, su actitud, el sonido de su voz, sus intervalos entre una y otra palabra, su mirada, su silencio, su menor gesto expresaba y revelaba una sola idea: el miedo. El miedo se veía esparcido por toda ella, formando, por decirlo así, su cubierta. El miedo le hacía recoger los codos hacia las caderas, esconder los pies bajo los vestidos y ocupar el menor sitio posible. El miedo no dejaba respirar más de lo que precisa, y había llegado a ser lo que podía llamarse su hábito exterior, sin variación posible más que para aumentarse. Había en el fondo su pupila un sitio asombrado por donde se andaba el terror.